¿Quién fue Carlos Antonio López? Carlos Antonio López fue un político, periodista, jurista, maestro y estadista paraguayo. Ocupó los cargos de cónsul y presidente respectivamente. Él nació en Asunción el 4 de noviembre de 1792 y falleció el 10 de septiembre de 1862. Su gobierno se destacó por las varias reformas que contribuyeron al progreso del país en los aspectos políticos, económicos y sobre todo culturales. Mediante estos logros fue reelecto en el cargo de 1854 y 1857. Una vez culminados sus estudios, contrajo matrimonio con Juana Paula Carrillo el 22 de julio de 1826, quien fue hija de Pedro Ignacio Carrillo Cabañas de Ampuero y María Magdalena Viaria Larios. Los hijos del matrimonio López Carrillos fueron Francisco Solano, Venancio, Juana Inocencia, Mónica Rafaela y Juan Ángel Benito. La joven familia se instaló en la zona de Santísima Trinidad, en donde se edificó la residencia familiar hoy ya inexistente. Además, Carrillo había heredado de su parte una extensa estancia en la zona de Villa del Rosario, y de parte de su madre heredó un extenso solar también en Trinidad, en donde se edificó una residencia destinada para las vacaciones veraniegas de la familia. Dicha residencia hasta hoy perdura y es sede del Museo Zoológico y Jardín Botánico. Una vez que la familia López se involucró en la política, la residencia oficial fue erigida en la ubicación actual de la Comandancia de Policía, en diagonal a la Catedral Metropolitana. Luego de la muerte del Dr. Francia, se produjeron situaciones que se hicieron difíciles para el país. Los comandantes de los 4 cuarteles de la capital formaron una junta provisoria de gobierno, bajo la presidencia del alcalde ordinario del primer voto, Dr. Manuel Antonio Ortiz. Estos debían convocar un congreso para determinar el gobierno para el país. El 22 de enero de 1841 se conformó nuevamente un triunvirato con Juan José Medina, José Gregorio Benítez y José Domingo Campos. Estos 3 conformaron el triunvirato, que fue derrocado el 19 de febrero. Y el 12 de marzo de 1841 se reunió el quinto Congreso Nacional y se estableció un nuevo gobierno, el segundo consulado. En la ocasión fueron designados Carlos Antonio López como secretario de la comandancia y Mariano Roque Alonso comandante general de armas. Fueron nombrados por término de 3 años. El consulado inició las negociaciones para el comercio con el Brasil y la Argentina, como también de la apertura nuevamente del Colegio San Carlos. Don Carlos Antonio López atendió la estructuración del sistema administrativo del gobierno y la promulgación de las leyes fundamentales. Roque Alonso ejercía la comandancia general de armas y mantuvo la tranquilidad y el orden en la República. Las principales realizaciones fueron la promulgación del Estatuto de la Administración de Justicia y del Reglamento para los Jueces de Paz, la reorganización del Ejército, la apertura en 1841 de una academia literaria y de nuevas escuelas, la reparación de los edificios públicos. Congreso de 1840. En 1840 se formó una junta provisional de gobierno para suceder al Dr. Francia. Para esto, se formó la Junta Provisional de Gobierno, que estaba dirigida por Manuel Ortiz, integrada por Agustín Cañete, Pablo Pereira, Miguel Maldonado y Gavino Arroyo. El Dr. Francia fue sucedido por esta Junta Provisional, que actuó desde el 20 de septiembre de 1840 al 22 de enero de 1841. Como esta junta dio muestra de querer perpetuarse al poder, el sargento Romualdo Duré dio un golpe de estado, derrocó la junta y para sucederla se integró un triunvirato con José Medina, José Gabriel Benítez y José Domingo Campos, el 22 de enero de 1840. El 12 de marzo de 1841, la Comandancia General de Armas fue sustituida en el gobierno por un segundo consulado integrado por Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López, hasta la creación de la Presidencia de la República el 13 de marzo de 1844.
Periodo de gobierno. Después del fallecimiento del doctor Francia en 1840, fue elegido segundo cónsul detrás de Mariano Roca Alonso y permaneció en ese cargo hasta 1844. En ese año, el gobierno consular se dio por terminado y el Congreso lo nombró y fue elegido como el primer presidente constitucional de nuestra nación, por el periodo de 1844 a 1854. Luego fue reelegido en el cargo en 1854 y 1857 y luego lo ocuparía el cargo hasta unos 10 años, lo que sería que en total ocupó el gobierno en nuestro país unos 18 años. Su gobierno se caracterizó por alejarse de las prácticas dictatoriales de Rodríguez de Francia, al punto de que en 1844 promulgó la Ley de la Administración Política del Paraguay, que fue considerada la primera constitución nacional. Durante los casi 18 años que estuvo al frente del gobierno, Carlos Antonio López fue precursor de varias obras que marcaron la vida nacional, tanto en infraestructura como en el desarrollo de la administración del Estado y de la sociedad. Logró que llegaran al país técnicos y pensadores para ayudar en el desarrollo de varios sectores económicos, como la agricultura, además del resurgimiento de la vida social en Asunción. Muy importantes fueron la creación del primer tramo del ferrocarril, la creación de la flota naval, la instalación de las fundiciones de hierro en Urucuy, donde se crearon las estructuras para los vapores de la flota, un incremento de la producción agrícola a partir de la reforma de la agricultura y el desarrollo del comercio interno y externo. Se firmaron tratados con Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, y la educación experimentó un gran impulso con la creación de más de 300 escuelas y la declaración de gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza pública. Obras políticas de Carlos Antonio López. Reorganizó el sistema judicial del país, concedió a los indígenas la ciudadanía, desarrolló el escaso apoyo a la ganadería y a la agricultura, creó la flota nacional y la estación del ferrocarril. En las obras económicas, reformó la agricultura, firmó tratados comerciales con Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, fundó el periodismo paraguayo independiente. En las obras educativas, fue el creador del Real Colegio Seminario de San Carlos, de la Escuela Normal de Maestros, de la Academia Literaria, del Colegio Nacional de la Capital, de la Universidad Nacional de Asunción, de la Escuela de Derecho, el aula de Matemáticas, el aula de Filosofía, el Seminario y la Escuela de Medicina. En lo cultural, fue el creador del himno nacional, fue el ratificador del diseño y colores de la bandera paraguaya y fue partícipe de la instalación de las imprentas. Relaciones internacionales con Brasil y Argentina. Carlos Antonio López trató con los países vecinos a modo de afianzar fronteras paraguayas y logró que varios reconocieran la independencia de nuestro país. Al mismo tiempo renovó las relaciones diplomáticas que fueron deterioradas durante la dictadura. Respaldando la reciente independencia, abandonó el aislacionismo, una doctrina política que se basa en no participar en cuestiones externas, defiende al aislamiento y la no intervención en problemas internacionales. De esta manera, inició a forjar alianzas con los países fronterizos. Al asumir la presidencia, se involucró en la agitada política regional del Río de la Plata, que en ese tiempo Argentina era dividida entre federales y unitarios. Por otro lado, el Imperio de Brasil, que les resultaba contraproducente la política aplicada por Juan Manuel de Rosas, un dictador argentino en la desembocadura del Río de la Plata, un importante emporio comercial de la zona, ya que era punto de salida y entrada de productos que eran exportados a través del Atlántico dirigidos a Europa. Durante la primera etapa de su presidencia, buscó el reconocimiento del Paraguay como un país y modo de gobierno independiente en su totalidad. El primer y notable desfavor fue con Argentina, que consideraba al Paraguay como una provincia rebelde e instaba a las demás naciones a considerarla como tal. Mientras que varios países ya admitían a nuestro país como independiente, entre ellos Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia. También logró la firma de tratados multilaterales con Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Cerdeña. La principal política de Rosas fue la de aislar al Paraguay, de modo a constreñir su integración a la Confederación Argentina. Esto lo hizo filtrando la navegación en el río Paraná, una esencial vía fluvial en la cual el Paraguay se relacionaba con el Río de la Plata.
Por motivo de aislacionismo, López se encontró obligado a buscar y forjar alianzas con el Imperio de Brasil, que ya desde la época de Rodríguez de Francia había enviado emisarios a la joven nación. En ese entonces, Brasil había establecido alianzas con importantes potencias europeas, Francia e Inglaterra, presionando así a Juan Manuel de Rosas a abrir la navegación sobre el cauce del río Paraná. Claramente la política rosista iba contra los intereses del Brasil, por lo que López decidió aislarse con ellos. No obstante, el Brasil reculó en su intención de enfrentar a Rosas por las armas, generando así el conflicto y el fin entre alianzas de ambas naciones. Posteriormente, López decide aislarse con Corrientes, iniciando de esta manera una larga lucha que culmina con la deposición y subsiguientemente la asunción de Justo José de Urquiza. A nivel exterior, el segundo problema que enfrentó Carlos Antonio López fue la cuestión de límites con Argentina y Brasil, en ocasiones llegando al borde de enfrentamientos bélicos, que solo se detenían con la prudencia diplomática acertada que caracterizaba a López. Fueron varios los tratados firmados en ambas naciones con el fin de delimitar dichos conflictos, aunque las actividades militares de los dos bandos eran comunes como una forma de demostrar fuerza de los respectivos ejércitos. Se puede afirmar que el principal logro de López en el plano exterior fue haber obtenido de diferentes naciones del mundo el pleno reconocimiento del Paraguay como país independiente de todo dominio extranjero. Sin dudas, esta fue la piedra angular para que a lo largo del siglo XIX más naciones entablen relaciones diplomáticas con el Mediterráneo país.